¿Eres estudiante o residente de cualquier especialidad y estás cansado de que cada vez que abres un TAC de cráneo sin contraste, no sabes qué estructuras tienes que analizar, no sabes qué sistemática de lectura tienes que seguir y te acabas perdiendo sin entender nada del estudio? Pues este vídeo es para ti. Hola, soy Miguel Ángel Berral, residente de radiodiagnóstico, y mi objetivo con este vídeo es enseñarte a realizar una sistemática de lectura básica de un TAC de cráneo sin contraste y analizar la anatomía básica y elemental de las estructuras que se pueden encontrar en este tipo de estudio, centrándonos especialmente en las estructuras del sistema nervioso central, tronco del encéfalo, cerebelo y cerebro. Dentro vídeo. Bueno chicos, vamos a empezar con la sistemática de lectura del TAC de cráneo. Entonces, a mí me gusta empezar desde abajo, ¿vale? Me fijo en... Esto es la base del cráneo, ¿no? Aquí tenemos este disquito gris que vemos que está justo situado donde el puntero. Esto sería la médula espinal, rodeada de líquido cefalorraquídeo, ¿vale? A medida que vamos subiendo, veis aquí se ve muy bien. Esto sería la posición ontoides, que se ve muy mal porque está en ventana hueso, pero se puede reconocer que está articulando con este anillo de aquí, que sería el atlas, y a medida que va subiendo, estos de aquí son los cóndilos occipitales, y vamos subiendo, seguimos viendo la médula espinal. Estos dos discos que hay por encima del ratón, que si os fijáis, a medida que va subiendo se mantienen, aquí está la derecha y aquí está la izquierda, serían las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales y en general los vasos que van en un recorrido ascendente se caracterizan por esto, porque tú vas subiendo y bajando y se mantienen en cortes axiales con esta forma de redondeada. Es verdad que se ve muy mal porque este estudio es sin contraste, pero es importante fijarse en ellos porque en ocasiones puede haber un aumento de la densidad que sugiera un trombo, o puede haber alguna variante anatómica de la normalidad o incluso un aneurisma, que esto se suele ver mejor en la basilar, que la basilar es el vaso que surge en la unión entre la arteria vertebral derecha e izquierda. Es importante esta distinción, aunque parezca obvia, de que nosotros cuando estamos viendo un escáner o una resonancia, estamos viéndolo como si estuviésemos mirando desde abajo, es decir, como si yo estuviese viendo desde los pies del paciente mirando hacia su cabeza, ¿de acuerdo? De forma que lo que para nosotros sería el lado izquierdo, realmente es el lado derecho del paciente, y el lado derecho nuestro sería el izquierdo del paciente. Entonces, esta sería la arteria vertebral derecha del paciente y esta sería la arteria vertebral izquierda. Pero bueno, me he adelantado un poquito. Realmente en la sistemática primero me fijaría en la médula espinal. Vemos estas dos zonas grises de aquí que se unen aquí a esta zona más grande, ¿no? Esto de aquí sería la amígdala cerebelosa. Y a medida que vamos ascendiendo, identificamos estas dos estructuras de aquí, que son de mayor tamaño, que son los hemisferios cerebelosos. El hemisferio cerebeloso sería este el derecho, este el izquierdo, y tampoco voy a ponerme a repasar de forma sistemática toda su anatomía porque me parece que es muy compleja y que se ve mejor en la resonancia magnética, pero sí hay que fijarse en la diferencia entre la corteza y la sustancia gris. Si os fijáis aquí en esta zona, hay como una especie de extensiones de la sustancia gris que va desde esta estructura de aquí, que va a continuación de la médula espinal. A medida que vamos haciendo la médula espinal se ve el bulbo raquídeo, que es verdad que no se distingue demasiado bien en el TAC, pero esta estructura de aquí, que es parte del tronco del encéfalo, al igual que el bulbo raquídeo, que está más superior a este, sería la protuberancia. Y esta estructura sí se puede identificar con mucha facilidad porque de la protuberancia salen estos brazos grises, o quizás más oscuros, que serían axones, ¿vale?, que van hacia los hemisferios cerebelosos, que serían estas estructuras de aquí. Estos brazos son los pedúnculos cerebelosos, como habréis imaginado, y es muy importante saber que delimitan lateralmente este agujero negro de aquí, que sería el cuarto ventrículo, que es una de las primeras estructuras del sistema ventricular y que se ven en estos cortes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir subiendo, evaluando tanto los hemisferios cerebelosos como la protuberancia, que aquí ya está empezando a evolucionar al mesencéfalo a medida que vamos subiendo, y aquí identificamos en estos cortes los lóbulos temporales, ¿vale?, que empiezan a verse ya desde aquí, y esta zona es una zona que frecuentemente pasa desapercibida, por lo menos en mi experiencia, porque tú estás valorando a lo mejor el hemisferio cerebeloso
y el tronco del encéfalo buscando infarto, buscando signos de hemorragia. Y a lo mejor al estar fijándote en esta zona no eres capaz de percibir alguna alteración sutil en los lóbulos temporales, y muchas veces esta es una zona que tiene en el contexto de traumatismo hemorragia intracraneal secundaria a lo que sería un contragolpe, es decir, a que el parénquima cerebeloso se choca contra la estructura, contra el esqueleto óseo, ¿no? Entonces esta zona puede haber focos contusivos que veremos en otros vídeos y que pueden pasar desapercibidos si estás centrando tu atención en los hemisferios cerebelosos y en el tronco del encéfalo. Otra estructura importante en la que hay que fijarse aquí es esta línea gris que está pegada a la cortical, que sigue por aquí, que esto es un seno venoso. Los senos venosos tienen el mismo problema que las arterias en un TAC de cráneo sin contraste. Al no tener contraste no hay nada que te ayude a diferenciarlo de las otras estructuras, pero anatómicamente sabemos que este es el seno venoso transverso, que se continuará por aquí a medida que vamos bajando por el sigmoide y ya saldrá fuera del cráneo. Simplemente estos son pinceladas, ¿vale?, de estructuras anatómicas. No, fijaos que existe cierta asimetría. Aquí el seno venoso transverso no se ve quizás también como este, pero esto no es nada raro porque mucha gente tiene asimetría en las estructuras venosas y no es, digamos, patológico. Entonces, seguimos repasando y he dicho antes, ¿no?, que las arterias vertebrales, la derecha y la izquierda, van ascendiendo y forman esta estructura, este disquito gris que está por encima del ratón, que sería la arteria basilar, que, como podéis ver bien, está por delante de lo que sería el bulbo raquídeo y el tronco del encéfalo, ¿vale? Es bastante fácil de identificar si es una estructura vascular. También hay que valorarla que cuando termina le sale, si os fijáis, esta línea gris de aquí, que va como hacia la izquierda. Esta línea gris de aquí no se ve comunicada con la arteria basilar porque creo que tiene una variante anatómica de la normalidad. Pero esta línea gris de aquí sí es fisiológica, digamos, en un individuo normal sin variante anatómica, y sería la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, las dos arterias cerebrales posteriores, aunque hay variantes anatómicas que no se originan de la basilar, lo normal es que salgan de la basilar. Es verdad que es muy difícil de ver en un TAC sin contraste, ya lo repasaremos en un vídeo de anatomía vascular completa, pero es importante que os quedéis con este detalle porque la arteria basilar, justo donde se bifurca en las dos arterias cerebrales posteriores, que son sus ramas más distales, frecuentemente ahí puede haber un aneurisma, justo en la zona de la bifurcación, que se llamaría aneurisma del tubo de la basilar, que a veces cuando es muy grande se puede ver en un TAC sin contraste, ¿vale? Entonces es importante revisarlo como parte de la sistemática de lectura. Ya hemos revisado la anatomía de todo lo que sería el hemisferio, la médula espinal, la arteria vertebral y la basilar. Y estas estructuras son estructuras infratentoriales. Y lo sabemos no solo por conocimiento anatómico teórico, sino porque podemos ver esta línea gris de aquí, que es verdad que por esta zona se ve peor, pero sería esta línea gris de aquí y esta línea gris de aquí, que sería el tentorio, ¿vale? Que se continúa por aquí, que veis que parece que contacta con el seno venoso. Entonces, esta estructura, que es el tentorio, si os fijáis, separa el hemisferio cerebeloso de los lóbulos temporales y también por aquí, de estos lóbulos de aquí, que serían los lóbulos occipitales. De esta forma, todas las estructuras que estén por debajo del tentorio van a ser estructuras infratentoriales, y lo que esté por encima del tentorio va a ser supratentorial, ¿vale? Parece bastante obvio, pero es verdad que yo al principio, cuando leía que una lesión era supratentorial, pues a lo mejor no caía que significaba simplemente que la división era entre por encima del tentorio y por debajo del tentorio. Y otra estructura que también se va a ver muy mal de aquí, seguramente no se distinga bien, pero que es importante que tengáis en cuenta dentro de la sistemática de lectura, es la arteria carótida, ¿vale? La arteria carótida interna y las arterias cerebrales. Entonces, esto de aquí, este agujerito negro, es la silla turca, que es donde se encuentra la hipófisis. Lateral a la silla turca, veis estas zonitas blancas de aquí que son como unos pequeños anillos, que siendo tan blanco puede ser solo dos cosas, o hueso o calcio. Y en este caso, veis que tiene forma como redondel, como que está rodeando algo. Lo que está rodeando es la arteria carótida interna.
La arteria carótida interna, si os fijáis, esta línea blanca de aquí, lo que está delimitando es que esta arteria carótida interna está pasando a través de un seno venoso, ¿vale? Que es el seno venoso cavernoso. A través del seno venoso cavernoso pasa una porción de la arteria carótida interna, que es la porción intracavernosa, y que luego, ¿veis? Que esta zona de calcio aquí parece que está delimitando este anillo de aquí y este anillo de aquí, que es un poco más grande que las arterias vertebrales, que también sería la arteria carótida interna, ¿vale? Esta porción ya una vez ha pasado la porción petrosa y da ramas, esta de aquí y esta de aquí serían sus ramas terminales, que son la arteria cerebral media, ¿vale? Esto, como digo, ya repasaremos los distintos segmentos de la arteria carótida interna en otro vídeo, porque es muy importante de cara sobre todo a estudios vasculares de código ictus, etcétera. Pero lo más importante aquí es que os fijéis en esta porción de aquí, que es la arteria cerebral media, que se ve, en ocasiones se ve el origen de la arteria cerebral anterior, que aquí no se distingue demasiado bien, podrían ser estos puntitos que hay en la cisterna, pero no se distingue demasiado bien. Pero os tenéis que quedar con que la arteria carótida interna, la porción intracavernosa, está al lado de la silla turca. Y esto es importante porque si hubiese, por ejemplo, un tumor o un sangrado grande en la silla turca, pues podría estar comprimiendo el seno venoso cavernoso y la arteria carótida interna, podría dar lugar a fístulas entre las dos estructuras, etcétera, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo con calma en futuros vídeos, pero os quedáis con esta referencia, es importante verlo dentro de la sistemática de lectura. También hay que fijarse muy bien en las cisternas. Las cisternas más relevantes son las cisternas basales, que sería esta estructura en estrellita de aquí, que como veis es donde se encuentra el origen tanto de la arteria cerebral media como la arteria cerebral posterior, que es típico que en hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma en estas zonas, pues esto se llena de sangre, ¿vale? Es muy habitual. Y la cisterna se limita mucho mejor en resonancia, entonces seguramente repasen mejor la anatomía específica, pero tenéis que quedar con que estas son las cisternas basales y por aquí rodeando esta estructura en forma de corazón, que sería el mesencéfalo, siendo estos bracitos que van hacia el cerebro los pedúnculos cerebrales, de forma parecida a los pedúnculos cerebelosos que hemos explicado antes, ¿vale? Fijaos cómo se unen aquí a esta estructura de aquí, que es el tálamo, que ya explicaré ahora más adelante junto a los ganglios de la base. Y lo importante que os tenéis que quedar aquí es que existen las cisternas perimesencefálicas, que son esta aquí, que es la interpeduncular, esta de aquí, que es la cuadrigémina, porque en esta zona, si os fijáis, están los tubérculos cuadrigéminos, y entre ambas está la ambiens, ¿vale? Continuamos subiendo. Si os fijáis, ya empezamos a distinguir los distintos lóbulos, ¿vale? Este sería el frontal, este sería el occipital, estamos ahora mismo un poco bajo como para llegar a los parietales. Esto sigue siendo el temporal, teniendo aquí la cisura de Silvio, que como veis está un poquito más ancha, ¿no?, de la cuenta, pero tendrá quizá un poquito de atrofia. Y a medida que vamos subiendo, vemos esta calcificación de aquí, que es típicamente la glándula pineal, que está muy calcificada en adultos. Y anterior a esta vemos el tercer ventrículo, que es esta línea negra de aquí, que a veces puede contener sangre o puede estar aumentada de tamaño en una hidrocefalia. El tercer ventrículo está conectado con el cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, que es un tubito negro, que aquí me temo que no se ve demasiado bien, sería este puntito negro que hay por encima del ratón, que veis, se une aquí al tercer ventrículo. Y el tercer ventrículo se conecta por el agujero de Monro, que son dos pequeños agujeritos que hay por aquí, con estas estructuras de aquí, que serían los ventrículos laterales, que tienen su asta frontal, que va por aquí hacia adelante, su asta occipital, que son estas que van por aquí atrás, esta estructura de aquí, que la derecha está calcificada, la derecha está calcificada, la izquierda no, serían los plexos coroideos. Bueno, sí, también está calcificado, es típico también que los plexos coroideos se calcifiquen. Y por último tienen unas astas, que son las astas temporales, que se ven aquí, ¿vale?, en cortes más inferiores. Lo que pasa es que no he querido señalarla antes porque es verdad que es más fácil verlo si seguís el recorrido de los ventrículos laterales, que si os fijáis tiene aquí esta línea negra. Aquí se pierde un poquito de vista, pero se sigue intuyendo por aquí.
y a medida que va subiendo, ¿veis? Ya se une al ventrículo lateral. Es complicado de seguir, o sea, es normal que esto no se vea muy bien en un vídeo, pero cuando practiquéis vosotros, pues podréis ver que, sobre todo en gente que tiene bien hidrocefalia o bien atrofia cortical, que también afecta cortical y subcortical, que afecta también a los ventrículos, pues se ve muy bien cómo todo el sistema ventricular está aumentado de tamaño, entonces se distingue muy bien. Una vez hemos visto los ventrículos laterales, que esto es muy importante que nos fijemos sobre todo en la porción declive cuando hay un traumatismo craneoencefálico en el acto occipital. Nos tenemos que fijar si aquí hay un aumento de densidad porque podría ser un componente de sangre, un hemoventrículo, que podría conducir una obstrucción del sistema de drenaje ventricular y eso aumentaría el tamaño de los ventrículos, produciría una hidrocefalia. Y eso es importante desde un punto de vista clínico. Una vez hemos visto esta estructura, vamos a caracterizar los ganglios de la base, que serían desde este corte, a ver si encuentro un corte que se distingan bien, así. Desde este corte vamos a forzar un poquito la ventana, espera un segundito. Podemos ver esta zona más blanquecina aquí, por así decirlo, más hiperdensa o siendo esta zona menos densa, ¿no? Siendo hipodensa. Este triangulito de aquí y esta zona de aquí, que bueno, no formaría parte de los ganglios de la base propiamente dicho, pero se distingue también en este corte, que sería el tálamo, como ya hemos mencionado, ¿no? Empezando de lo que sería por la parte de atrás. Aquí distinguimos mejor esta estructura triangular, que es el núcleo lenticular, que estaría constituido por el globo pálido, que sería esta parte más medial que está calcificada, que también es frecuente en personas mayores, sobre todo que esté calcificada, y el putamen, que sería la estructura que está fuera, por así decirlo. Siguiendo la anatomía, esta banda más oscura de aquí, más negra, sería la cápsula externa, y la cortical que está por fuera de la cápsula externa, que veis que es una línea blanquita que, aunque no se distingue demasiado bien, se puede ver aquí, ¿vale? Separando el núcleo lenticular de la ínsula está la cápsula externa, y la ínsula es una zona de corteza muy importante porque esta línea blanca que se ve es muy frecuente que en infarto de la arteria cerebral media sea como de las primeras estructuras de, digamos, en borrarse, ¿vale? Es una estructura anatómica porque que está poco vascularizada por la arteria cerebral media, entonces en cuanto se ocluye es de las primeras que se infartan, y el infarto se ve como una pérdida de diferenciación entre esta línea blanca y esta negra. Se vería como una mancha gris homogénea, que eso sería lo que se sugeriría el infarto, además en un contexto, digamos, agudo, y que además tendría pues un edema, ¿no? Estaría como más inflamado, se vería más redondeadito. Pero bueno, eso lo dejamos para futuros vídeos, simplemente quería señalaros que esta zona es la ínsula y que es muy sensible a infartos, ¿vale? Y una vez hemos visto bien el lenticular, tenemos esta línea negra de aquí que separa el tálamo, que aquí es verdad que se ve un poquito mejor, del núcleo lenticular. Esta línea negra de aquí y esta línea negra de aquí sería el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo posterior, fijaos como aquí se ve un poquito mejor, se continúa en este punto de aquí, que sería como el vértice del triángulo, ¿no? Del núcleo lenticular. El núcleo lenticular hace este triángulo, en este vértice se encontraría la rodilla, y esto que va hacia adelante, que se ve mejor en el lado derecho, esto de aquí, sería el brazo anterior de la cápsula interna, que está entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado, que el caudado os sirve para, os podéis acordar porque tiene forma de C de caudado, que si os fijáis tiene un recorrido que rodea el ventrículo lateral, o más bien que lo bordea lateralmente, que si os fijáis esta zona blanca de aquí también forma parte del núcleo caudado. Es verdad que en esta paciente no se distinguen demasiado bien los ganglios de la base, pero os tenéis que quedar sobre todo con la referencia de dónde está localizada, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos repasado los ganglios de la base, y ahora las estructuras también importantes que tenemos que tener en cuenta son la corteza y la sustancia blanca, que en este caso no lo he mencionado antes, pero si os fijáis tanto los ganglios de la base como la corteza, que se llamarían, digamos, a un nivel anatómico sustancia gris, se ven más blancas que la sustancia blanca, que en este caso se ve más negro. Es como contradictorio, ¿no? La sustancia blanca se ve negra y la sustancia gris se ve blanca. Esto es porque la grasa, si os fijáis,
aquí podéis ver esta línea negra, aquí hay una línea blanca que sería la piel, esta línea de color grisáceo que sería musculatura, y hay una línea negra entre ambas. Esto es la grasa es muy hipodensa en el TAC. Entonces, como la sustancia blanca tiene vainas de mielina, que en esencia son grasa, tienen un contenido graso mucho más alto que la cortical, que al final la cortical son dendritas, y las dendritas no tienen contenido graso, de forma que la grasa, al ser negra, hace que la sustancia blanca se vea negra en el escáner, mientras que la sustancia gris, que es la corteza y también los tálamos y también los ganglios de la base que he explicado antes, se vean como más blancos, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que se ve, que sé que es bastante de perogrullo, pero bueno, es verdad que puede suscitar dudas de por qué la sustancia blanca se ve gris. Es por eso, es porque tiene más grasa que la corteza, ¿vale? O que los núcleos, los ganglios de la base. Entonces, en esta zona es muy importante valorar los distintos surcos, que es verdad que son una anatomía muy compleja, que no me voy a meter en ellos, pero en caso de que haya una hemorragia subaracnoidea, pues estaría localizada en esta zona, estaría localizada en los surcos si se produjese el traumatismo por esta zona, ¿de acuerdo? Y también es importante lo que he dicho antes, que en caso de un infarto, la cortical dejaría de verse blanca con respecto a la sustancia blanca, se vería como todo gris. Eso sería señal de una lesión isquémica aguda o subaguda, ¿vale? De relativamente poco tiempo de evolución. Que eso, bueno, ya lo veremos en futuros vídeos, pero es verdad que es un apunte importante para llevarse de este vídeo. Dentro de los surcos cerebrales, lo que tenemos que hacer es seguir aquellos que nos van a permitir, sobre todo, distinguir los distintos lóbulos. El más difícil para mí es distinguir el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Lo que suelo hacer es subirme arriba del todo y desde aquí bajar un poco. Y si os fijáis, este surco de aquí es el que a mí me sirve de referencia. Este es el surco frontal superior. El surco frontal superior termina prácticamente siempre en este surco, posterior al cual se encuentra el surco central o de Rolando, que es el que separa el lóbulo frontal, que sería este de aquí, y este de aquí, del lóbulo parietal, que ya sería esta zona. Esto sería el giro precentral y esto sería el giro postcentral, que tienen funciones muy importantes a nivel sensitivo y motor. Y el surco de Silvio es el que va a diferenciarnos entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, que sería este de aquí, que veis como vamos viendo a medida que va bajando, sería esto el lóbulo temporal, el surco de Silvio, que está un poquito aumentado de tamaño como he dicho antes, y el lóbulo frontal. Aparte de fijarse en los surcos, tenemos que fijarnos también en el espacio subaracnoideo que hay entre la estructura ósea y la corteza cerebral. Rodeando la corteza cerebral está la pía madre y el espacio que hay por encima de la pía madre y por debajo de la aracnoides sería el espacio subaracnoideo, que sería este espacio negro que hay aquí, que se consideraría espacio extraaxial, ¿vale? Esto se distingue muy bien, sobre todo en pacientes que tienen más atrofia cerebral, y es una estructura extraaxial. Extraaxial es que está, digamos, por fuera del parénquima cerebral, e intraaxial sería una lesión que estuviese dentro del parénquima cerebral. Ahora, para distinguir el lóbulo occipital del lóbulo parietal, yo me vengo siempre a sagital, porque si tengo que buscar ese surco en axial, la verdad es que me vuelvo un poco loco. Y tenéis que fijaros en esta línea negra, ¿vale? Este sería el surco parieto, ese es el lóbulo parietal, y occipital, ¿de acuerdo? De forma que si vemos una lesión, un sangrado intraparenquimatoso, cualquier lesión que haya que esté por detrás de este surco, sería el lóbulo occipital. Si está por delante, sería el lóbulo parietal. Aprovechando que ya no hemos venido a este corte, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico de todo lo que hemos visto, ¿vale? En este plano. De esta forma tenemos la médula espinal. La médula espinal se extiende al tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, podemos ver aquí los pedúnculos cerebelosos que se unen al hemisferio cerebeloso. Esta estructura triangular de aquí sería el cuarto ventrículo. Por aquí podríamos ver este tubo de aquí que va ascendiendo, que sería la arteria basilar. La arteria vertebral es verdad que no se distingue demasiado bien. Podemos ver aquí los tálamos, que son de la unión de los pedúnculos cerebrales. Y esta estructura blanca en forma de C sería el núcleo caudado.
Estos serían los ventrículos laterales, este sería el asta frontal. Aquí vemos muy bien el asta occipital y el asta temporal, que es verdad que se ve mucho más chiquitito. Aquí podemos ver muy bien el lóbulo temporal. Esto sería el tentorio, que como veis separa el hemisferio cerebeloso del lóbulo occipital, se ve muy bien en este corte. Y aquí veríamos este corte de aquí, que sería la hoz cerebral, que no se ve completo porque el paciente está un poco rotado, pero vemos cómo se continúa con el tentorio. De hecho, hay veces que hay hemorragias en la hoz del cerebro que se extienden hasta el tentorio y viceversa, están conectados. Y por último, aquí veríamos la silla turca, o la hipófisis en su interior. En un plano coronal, lo que podemos distinguir muy bien es el tentorio, la hoz del cerebro, que aquí estaría el seno sagital superior, que es un seno venoso. ¿Veis? Aquí es donde confluyen el tentorio con la hoz del cerebro, se ve muy bien en el corte coronal, es el que os recomiendo para ver la zona de unión. Entonces, desde la base, que mide un poco por la rama, desde la base del cráneo, se podría ver la médula espinal, cómo ésta se une con el tronco del encéfalo. Aquí vemos la protuberancia con los pedúnculos cerebelosos que se extienden por aquí a los dos hemisferios, el hemisferio cerebeloso derecho, el izquierdo y el derecho, que veis que está separado del parénquima cerebral por el tentorio. Aquí vemos estas estructuras grises de aquí que van subiendo, ¿veis? Es verdad que se distingue muy mal en el plano coronal, pero aquí veis este tubo, que este tubo sería la arteria basilar. ¿Veis? Aquí se ve muy bien la arteria basilar. Ya es verdad que sus ramas no se pierden un poco de vista. Y otra estructura que se distingue muy bien aquí es los pedúnculos cerebrales, que si os venís aquí desde el tronco del encéfalo, a medida que vamos subiendo vemos que dan estas extremidades que se unen al tálamo, que es que está formando parte del suelo del ventrículo lateral. Y aquí en esta zona, aunque se distinga peor que en el corte axial, podemos ver la ínsula, la cápsula externa, que sería esta línea negra de aquí. Este triangulito de aquí, blanco, sería el núcleo lenticular, que os acordáis que vimos antes en el axial que estaba calcificado. Estos brazos negros de aquí sería la cápsula interna y este redondel que está a los lados de los ventrículos laterales sería el núcleo caudado, que se puede seguir todo su recorrido también en plano coronal de forma sistemática. Aquí vemos en coronal el tercer ventrículo y cómo se une por el agujero de Monro a los ventrículos laterales. Una vez hemos terminado la sistemática de lectura de las estructuras intracraneales, también es importante fijarse en el resto de estructuras que también repasaremos en futuros vídeos, pero bueno, que vamos a incluir porque este es un vídeo sobre sistemática. Es muy importante fijarse tanto en las estructuras óseas, que se ven mejor en la ventana de hueso, como en las partes blandas, los músculos que hay a nivel cervical, la parte grasa, lo que sería la parte blanda, digamos, que delimita tanto a nivel de la zona orbitaria como a nivel cervical, ¿no? También tendríamos que ver las estructuras nasales, los senos, que esto sería el seno maxilar. Esto de aquí, las celdillas esmoidales, estos agujeros negros. Estos los senos esfenoidales. Y por aquí los senos frontales. Habría que fijarse muy bien también en la órbita, que muchas veces en celulitis se ve en zona de inflamación de la grasa orbitaria. Esto sería la musculatura extrínseca ocular. Y esto de aquí serían los globos oculares, ¿vale? También es muy importante revisarlos. Pedirán muchas veces tags por cuerpos extraños. También el conducto auditivo externo, las celdillas mastoideas. Tenemos que valorar el oído medio, que estaría por aquí. Esto se ve mucho mejor en ventana hueso. Y bueno, fijarse en general tanto en las estructuras óseas, sobre todo en busca de fracturas en el contexto de un traumatismo, como de las estructuras musculares y de la grasa craneal. ¿De acuerdo? Bueno chicos, ya hemos terminado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado el contenido y pensáis que le puede ser útil a alguien, por favor compartidlo en las redes sociales. Os dejo en el enlace de la descripción la bibliografía que he utilizado y recursos que considere que puedan ser útiles para estudiar este tema. Y dadle a like y suscribiros si queréis estar al tanto del resto del contenido. Un fuerte abrazo.